Un dado justo se tira 2 veces. Un dado justo es un dado de 6 lados como se muestra aquí a la derecha. El espacio de muestra para un lanzamiento de un dado justo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que significa que estos son los posibles resultados al tirar un dado justo una vez. Pero nuevamente, se nos dice que tiremos un dado justo 2 veces, y la primera pregunta es si los dos lanzamientos son eventos independientes. Los eventos independientes son eventos en los que un resultado de un evento no se ve afectado por el resultado de otro. Y los eventos dependientes son eventos en los que un resultado de un evento se ve afectado por el resultado de otro. Entonces, en nuestro caso, el resultado del segundo lanzamiento no se ve afectado por el resultado del primer lanzamiento y, por lo tanto, los dos lanzamientos son eventos independientes. Y por lo tanto, respondemos sí a la parte A. Si A y B son eventos independientes, entonces la probabilidad de que A y B ocurran es igual a la probabilidad A multiplicada por la probabilidad de B. Luego, se nos pide que encontremos la probabilidad que ambos rollos muestran un 6. Indicamos esto como la probabilidad de sacar un 6 en el primer lanzamiento y un 6 en el segundo lanzamiento. Y debido a que estos son eventos independientes, esto es igual a la probabilidad de lanzar un 6 veces la probabilidad de lanzar un 6. Mirando el espacio muestral, sabemos que tenemos 6 resultados posibles, solo uno de los cuales es favorable para sacar un 6. La probabilidad de sacar un 6 es 1/6. Y, por lo tanto, la probabilidad de sacar un 6 en ambas tiradas es igual a 1/6 veces 1/6, lo que equivale a 1/36. Y podemos verificar esto si echamos un vistazo al espacio de muestra a continuación para tirar un dado justo 2 veces. Observe cómo hay 6 veces 6 o 36 resultados posibles, solo uno de los cuales es favorable, donde ambas tiradas son un 6, que verifica la probabilidad de sacar un 6 en el primer lanzamiento, y un 6 en el segundo lanzamiento es 1/36. Pero también demostremos la probabilidad como decimal y porcentaje. Para convertir la fracción a un decimal, dividimos 1 por 36. ¿Cuál a 4 decimales es 0.0278? Donde como porcentaje es 2.78%. Solo tenga en cuenta que la fracción es exacta, estos dos se han redondeado. Luego, se nos pide encontrar la probabilidad de que el primer lanzamiento sea un número par y el segundo lanzamiento sea 1. Entonces queremos la probabilidad de un par en el primer lanzamiento y 1 en el segundo rollo. Y debido a que tenemos dos eventos independientes, esto es igual a la probabilidad de lanzar un par incluso la probabilidad de lanzar 1. Volviendo al espacio muestral de lanzar un dado justo. Hay 3 resultados favorables que arrojan un número par, que son 2, 4 y 6. La probabilidad de rodar incluso es igual a 3, 6 o 1 o 2. Sigamos y escribamos 3, 6 y luego multiplicamos la probabilidad de sacar 1. Debido a que hay un resultado favorable de un total de 6, la probabilidad de obtener 1 es 1/6. Antes de determinar este producto, observe cómo 3 y 6 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 2 3 en 6. Ahora tenemos 1 6 veces 1 o 2, que es igual a 1 12. La probabilidad de obtener un número par en el primer lanzamiento y el número 1 en el segundo rollo es 1 12. Nuevamente, si volvemos y observamos el espacio muestral para dos rollos de un dado justo, verifiquemos esta probabilidad. Observe que la primera columna es donde encontramos que el segundo rollo es 1. Y, por lo tanto, los resultados que muestran un número par en el primer lanzamiento y 1 en el segundo lanzamiento son 2,1, 4,1 y 6,1. Hay 3 resultados favorables de un total de 36 resultados, lo que nos da la probabilidad de un número par en el primer lanzamiento y 1 en el segundo lanzamiento es igual a 3,36, lo que simplifica a 1,12. Nuevamente, demostremos la probabilidad como decimal y porcentaje. 1 dividido por 12 a 4 decimales es 0.0833. Que es igual a 8.33%. Y para el último ejemplo, se nos pide encontrar la probabilidad de que ambas tiradas muestren un número impar, que es la probabilidad de que sea impar en la primera tirada y un extraño en el segundo rollo. Debido a que tenemos eventos independientes, esto es igual a la probabilidad de obtener un resultado impar multiplicado por la probabilidad de obtener un resultado impar. Y los números impares del 1 al 6 son 1, 3 y 5.
Hay 3 resultados favorables de un total de 6 resultados. La probabilidad de obtener un impar es 3, 6 o 1 o 2. Comenzaremos con 3, 6 y luego multiplicaremos la probabilidad de obtener un impar, que ya sabemos es 3, 6. 3, 6 se simplifica a 1, 2, dándonos 1 2 veces 1 o 2, que es igual a 1, 4 como fracción, 0.25 como decimal y 25% como porcentaje. Y de nuevo, sigamos adelante, verifique esto mirando el espacio de muestra para 2 rollos de un dado justo. Observe que solo las filas 1, 3 y 5 muestran un número impar en el primer rollo y, por lo tanto, podemos ignorar las filas 2, 4 y 6 porque muestran un número par en el primer rollo. Entonces, en la primera fila, ambas tiradas son impares cuando tenemos 1,1, 1,3 y 1,5. Mirando la fila 3, ambas tiradas son impares cuando tenemos 3,1, 3,3 y 3,5. En la quinta fila, ambas tiradas son impares cuando tenemos 5,1, 5,3 y 5,5. Tenemos 9 resultados favorables de un total de 36 resultados, lo que da la probabilidad de un impar en ambas tiradas como 9,36, lo que equivale simplemente a 1,4. Espero que hayas encontrado esto útil.